En Cristo encontramos la libertad que anhelamos. No somos esclavos del pasado, ni prisioneros de nuestras circunstancias. En Él hallamos la fuerza para romper cadenas, superar temores y alcanzar nuestro verdadero potencial. Bienvenidos a Libres en Cristo. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Qué alegría volver a encontrarnos, volver a saludarnos en este espacio tan especial. Libres en Cristo, un programa hecho especialmente para ustedes, queridos PPLs. Y para ustedes, vaya, este saludo muy cordial y agradeciendo a Dios por la oportunidad que ustedes nos brindan de poder llegar a sus oídos y a sus corazones. Yo soy Mauricio Rodríguez y voy a acompañarte en los próximos minutos en esto que se llama Libres en Cristo. El saludo para todos nuestros PPLs que están en las diferentes localidades, en las diferentes centros de reclusión, en Bucaramanga, en Medellín, en Bogotá, en fin, y más allá de nuestras fronteras también. Sabemos que este es un programa que llega a otras latitudes, así que para ustedes vaya nuestro abrazo cordial y nuestro público habitual, como siempre, también darles la bienvenida a su programa Libres en Cristo. Así que el saludo muy especial para cada uno de ustedes, deseando que la paz del cielo pueda ser con cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener un programa, sin duda alguna, un programa muy especial que nos va a pasear por un tema que tal vez va a ser de gran bendición para cada uno de los que van a escucharlo. Pero antes vamos a orar y pedir que Dios nos bendiga y nos dirija. Buen Padre Celestial, agradecido Señor contigo porque nos permites de nuevo estar en este programa Libres en Cristo. Bendice a las personas que han de escuchar nuestros PPLs para que este mensaje pueda llegar directamente al corazón de cada uno. Así que Señor, imploramos tu presencia, tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ya tenemos entonces la dirección de nuestro Padre Celestial y hoy voy a hablarles de una temática muy pero muy interesante. Y voy a hablarles de la libertad que proporciona Cristo aunque nosotros estemos cautivos. Quiero hablarte de este tema que toca el corazón de todos aquellos que alguna vez hemos sentido el peso de la culpa. Alguna vez hemos sentido el peso de la soledad. Aquellos que alguna vez hemos sentido el peso de la opresión. Tal vez, hoy que estás escuchando, estás detrás de las rejas, de unas rejas de un centro de reclusión, en un lugar donde la libertad física pues parece haberte sido arrebatada, ¿no? Tal vez por errores, por situaciones. Pero quiero decirte algo que viene de lo más profundo del corazón de Dios. Y es la verdadera libertad. No depende de las circunstancias externas. La verdadera libertad no depende de los muros que puedan rodearte. La verdadera libertad se encuentra en Cristo Jesús. Por eso este programa se llama Libres en Cristo. Libres en Cristo Jesús. Y esa es una libertad que nadie te puede quitar. Tú puedes ser libre aún estando detrás de esos barrotes. Y es que la libertad que Cristo nos da no es una libertad superflua. No es una libertad que sea superficial. La libertad en Cristo significa que Jesús es el Señor de tu vida y de mi vida. Y que gracias a su obra en mí, el pecado no controla mis acciones. A pesar de que hayamos cometido errores, esa es la realidad de los que somos hijos de Dios. Así que desde el momento en el que permitimos que Jesús reine en nuestras vidas, que nos llene con su presencia y que nos transforme, Él nos da las fuerzas necesarias para obedecerle. Con su ayuda decimos no al pecado y decimos sí a la voluntad de Dios.
Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir la vida plena que Dios anhela para cada uno de nosotros. Esa es la maravillosa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Así que tal vez quizás estés pensando que es difícil hablar de libertad cuando tus movimientos están limitados, cuando los días parecen repetirse y la esperanza pareciera debilitarse. Pero sabes, el apóstol Pablo, uno de los grandes siervos de Dios, nos enseñó una lección poderosa desde la cárcel. Y esto es interesante, porque Pablo escribió algunas de sus cartas más inspiradoras estando preso. Y una de esas cartas fue la carta a los Filipenses. Y en esa carta, Pablo nos dice que estando yo en cadenas, dice Pablo, muchos hermanos han cobrado valor por anunciar con valentía la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, verso 14. Imagínate eso. Desde un lugar de cautiverio físico, él seguía llevando esperanza y hablaba de una libertad que las cadenas no podían detener. Así que la libertad de la que hablamos hoy es una libertad que comienza en el alma. Es un estado del corazón, una libertad que el Espíritu Santo nos otorga cuando entregamos nuestras vidas a Jesús. Porque cuando conocemos a Cristo, somos liberados de la mayor de las prisiones, la del pecado, la prisión del miedo y una peor, la prisión de la culpa. Así que la palabra de Dios nos dice allí en el libro de Juan, capítulo 8, verso 36, así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Y esa libertad, querido hermano, querido amigo, no depende de las paredes que te rodean, ni de la celda donde puedas estar. Esa libertad depende de tu relación con aquel que es capaz de abrir cualquier puerta y es capaz de romper cualquier cadena espiritual. Así que quiero que tú puedas cerrar tus ojos allí por un momento y que puedas imaginar en un lugar donde no hay barreras. Imagina un lugar donde tu alma es capaz de volar como las águilas, donde tú eres capaz de volar como las águilas, donde no hay miedo, donde no hay tristeza, donde el amor, donde la paz, cada rincón de tu ser es colmado de la paz del cielo. ¿Sabes? Si ese lugar no está tan lejos como piensas. Ese lugar es el que Cristo promete a cada uno de nosotros cuando decimos creer en Él y permitir que Él transforme nuestro corazón. Hay una historia en la Biblia que nos muestra claramente cómo Dios puede obrar en las situaciones más difíciles. Y es que en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, Pablo y Silas estaban encarcelados. La prisión de esa época no era como la de hoy. Eran lugares oscuros, eran lugares húmedos, fríos, donde no había ninguna comodidad. Sin embargo, en medio de la noche, en vez de quejarse, ellos comenzaron a orar y comenzaron a cantar himnos a Dios. Y la Biblia nos dice que de repente se produjo un gran terremoto y todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Dios intervino de manera milagrosa porque ellos no permitieron que la prisión física limitara la libertad de su espíritu. Y esta historia, mis queridos amigos, nos enseña que aunque nuestros cuerpos estén en un lugar de restricción, nuestro espíritu puede ser libre para adorar, para amar, para encontrar esperanza. Pero esto se logra solo permitiendo que Cristo toque nuestra vida. Cada mañana que tú despiertas es una nueva oportunidad para acercarse a Él, para permitirle que Él haga una obra nueva en tu vida. El lugar donde estás hoy no define quién eres. El lugar donde estás hoy no define quién puedes llegar a ser a través de Cristo.
¿Sabes por qué? Porque aunque la sociedad te condene, porque aunque la sociedad sea cruel contigo, el Señor te ve como un hijo amado, como alguien que tiene un valor inmenso y que tiene un propósito eterno, pero que se equivocó. Y ante la sociedad, pues hay, responsabilidades. ¿Sabes? Cristo no solo vino a salvar nuestras almas, Él vino a darnos una vida plena, una vida en la que podemos experimentar paz en medio de la tormenta y podemos experimentar esperanza en medio de la prueba. Cuando le entregas a Él tus cargas, tus errores y tu pasado, el Señor te da un nuevo comienzo. Su perdón no tiene límites y su amor es más grande que cualquier error que podamos haber cometido. Él nos promete que si lo buscamos de todo corazón, Él estará allí para darnos su paz. Así que, puede que hoy estés privado de la libertad física, pero el regalo de la paz, el regalo de la libertad espiritual está disponible para ti. Esa paz que no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que sucede dentro. Esa paz que nos permite levantar la cabeza y sonreír aun cuando las circunstancias son adversas. Porque la libertad que nos da Cristo nos permite enfrentar la vida con una nueva perspectiva, una perspectiva eterna. Sabemos que nuestro sufrimiento de hoy no se comparan con la gloria que nos espera. Así que, querido hermano, yo te invito a que en el lugar donde estás, tome siempre un momento para hablar con Dios. En el libro de Juan, capítulo 8, versos 31 al 32, Jesús se dirigió entonces allí a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Cuando tenemos una experiencia genuina con Jesús, entonces surge en nosotros un gran anhelo de obedecerle, de ser fiel a Él, y el toque salvador de Jesús no nos va a dejar igual que como nos consiguió. Entonces nace en nosotros ese deseo de sumergirnos en su palabra y de buscar su presencia en oración. Le permitimos hablar sobre su voluntad para nuestras vidas y mostramos lo que desea hacer en nosotros. Es en medio de esa búsqueda que Él revela más de su verdad a nuestros corazones. Nos muestra quiénes somos en Él, sus hijos amados, redimidos para su gloria. Dios nos revela su poder sobre el pecado, nos da claridad en cuanto a la salvación que ya consiguió para nosotros a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Y nos muestra cómo debemos vivir ahora que somos sus hijos. Y sabes, no sé cómo te consideres tú en este momento. Un esclavo de muchas situaciones, o te consideres una persona libre en Cristo, aunque estés allí, en ese lugar. El libro de Juan, capítulo 8, verso 34 al 36, dice que ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y respondió Jesús: ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y es que, querido, Jesús te está dando la oportunidad de tener una libertad plena. Al recibirlo como Salvador, dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a ser libres para vencer la tentación y para vivir la vida dentro del propósito de Dios. Porque en Cristo tenemos libertad, pero debemos decidir si viviremos como hijos libres que reflejan su imagen o si viviremos como esclavos. Dios nos da las fuerzas para no ceder ante la tentación y nos recuerda que con Él somos más que vencedores. Al enfocarnos en Dios y en vivir dentro de su voluntad, disminuye en nosotros el deseo de hacer lo que nos place y entonces aumenta el anhelo de agradarle en todo. Y para que tú puedas vivir en la libertad de Cristo Jesús, debes entender ese concepto de libertad. Y ese concepto de libertad social,
del que habla el mundo es muy valorado entre los seres humanos. Y es que nos gusta hablar de nuestro derecho a ser libres y a actuar como queremos. Pero sin embargo, mi querido PPL, solo con Jesús podemos tener la verdadera libertad, esa que brota desde lo más profundo de nuestro ser. El libro de Juan siempre nos habla de la libertad. Y quiero repetirte ese texto, Juan 8:36. El Hijo los liberará y serán ustedes verdaderamente libres. Pero esa frase, ¿qué significa ser verdaderamente libres? ¿De qué nos libera Jesús? Vamos a ver algunas de las libertades que podemos nosotros disfrutar desde el momento en que aceptamos a Jesús como Señor y como Salvador. Entonces aprendemos a vivir en su libertad. Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús llevó sobre él toda nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra condenación, y lo hizo al morir allí en la cruz. Y es gracias a su muerte y gracias a su resurrección que tú y yo podemos ser limpios de todo pecado si así aceptamos. Solo tenemos que aceptarlo. En él tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo aquí y la seguridad de la vida eterna. Así que cuando tú recibes ese regalo de salvación por fe, le estás diciendo que aceptas su sacrificio a tu favor y que sabes que es suficiente. No necesitas hacer nada más para ser salvo. Tampoco necesitas vivir con la carga de la culpa por los pecados pasados. Lo que fue pasado, pasado es. Y aunque hoy estés afrontando las consecuencias de ese pasado, hoy puedes ser salvo en Cristo. No debes seguir viviendo con la culpa de esos pecados de tu pasado. Porque en Cristo tienes una nueva oportunidad de vida y pasas a ser hijo de Dios, redimido por Él y para Él. ¿Sabes? Nosotros estamos siendo dominados por el pecado. Estamos siendo dominados por el pecado. Pero en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13 al 14, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien nosotros tenemos redención y el perdón de pecados. La oscuridad o el pecado en sí no tienen más poder sobre nosotros, gracias a que Jesús murió en la cruz y su obra de redención en la cruz fue una realidad para mí, para ti. En Cristo nosotros tenemos perdón total y la nueva vida en Él es una vida de luz que nos guía y no andamos más en tinieblas. Gracias a ese cambio en nuestro ser podemos tomar las decisiones correctas. El Espíritu Santo nos guía y nos muestra lo que agrada a Dios y nos ayuda a vivir en su voluntad. El libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, hay algo muy interesante. Así que les digo, dice Gálatas 5:16, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Con la ayuda de Dios, mis queridos, podemos vivir una vida en santidad. No tenemos que hacer caso a las mentiras y acusaciones de Satanás respecto a nuestro pasado o a su insistencia sobre el poder de nuestra naturaleza pecaminosa. No. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda a discernir entre el bien y el mal y nos da las fuerzas para hacer lo que agrada a Dios, porque pertenecemos al reino de la luz. Pero debemos ser conscientes y debemos saber la realidad, que si seguimos viviendo en el pecado, la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos capítulo 6, verso 23. Así que si hasta este momento has vivido en pecado, en Cristo tienes el regalo de la vida eterna. Ni tú ni yo lo merecemos. Ni tú ni yo podemos pagar ese precio.
No lo merecemos, ni lo podemos ganar con nuestros esfuerzos físicos. Pero Él nos concede esa dádiva de la vida eterna desde el mismo momento en que recibimos a Jesús como Señor. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros porque Cristo la venció con su resurrección. Nuestro cuerpo físico es mortal, sí, claro que sí, pero nuestra alma vivirá con Cristo por la eternidad, porque la palabra del Señor es clara cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Tal vez tú puedas decir, tengo miedo de las cosas que están por venir, tengo miedo de las cosas que hice en el pasado y que tal vez por esa razón me han juzgado muchísimo. Tal vez es un miedo válido, pero para ti, que te sientes con ese temor, con ese miedo, te digo esta promesa bíblica. Salmo 34, verso 4. Busqué al Señor, dijo el salmista, y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Dios anhela liberarnos de nuestros miedos, liberarnos de nuestros temores. Él no quiere que vivamos encadenados por esos temores, por esos miedos. Él ha puesto un potencial en cada uno de nosotros y quiere que tú y yo lo usemos para su gloria. Y al igual que el salmista David, nosotros podemos experimentar la libertad de Dios al buscar su rostro, al buscar su presencia, pues pasando tiempo con Él y dejando que nos llene con su Santo Espíritu. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice, pues Dios nos ha dado un espíritu de timidez. No nos ha dado un espíritu de timidez, corrijo, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo y el temor que tú puedas sentir no vienen de Dios. El poder, el amor, el dominio propio, sí, eso sí vienen del Señor. Cuando llegan grandes retos a nuestra vida, necesitamos recordar que nuestro Padre es todopoderoso. Él nos da la fuerza, Él nos da el poder para rechazar ese temor. Contamos con su ayuda en todo momento y sabemos que en su nombre tú y yo vamos a obtener la victoria. Así que tal vez hoy te sientas amarrado por el pecado, amarrado por el pasado, por la culpa. Pero más allá de sentirte así, tienes la oportunidad de saber que a través de Cristo puedes tener la libertad. El apóstol Pablo lo escribió. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad. Romanos 6, 22. Y ese texto, mi querido, deja claro que en la libertad, o sea, que la libertad de la que te estoy hablando viene del Señor. Sin embargo, Dios nos da no uno, sino dos tipos de libertad. Interesante. El primero, Él nos ofrece libertad de las cadenas del pecado. En segundo lugar, Dios nos permite elegir si aceptaremos o no ese regalo de la libertad. Pero vamos a visualizarlo con un poco más de detalle. Libertad del pecado. Cuando nacemos, cada uno de nosotros nació en una forma de esclavitud por nuestra condición humana pecaminosa. Puede que no sea obvio al principio, especialmente cuando miramos las libertades que tenemos en nuestros países, pero nacer en un mundo pecaminoso nos separa de Dios. Cuando Adán y Eva optaron por desobedecer a Dios en el jardín del Edén, el pecado entró en el mundo. Dios es puro, Dios es santo y como tal no puede estar en presencia del pecado. Por lo tanto, en ese entonces, allí en el Edén, se formó una brecha entre Dios y su creación. La humanidad se decidió separarse de Dios. Dios no podía soportar estar separado de nosotros porque Él nos ama. Así que nos dio una manera de restaurar
una relación con Él. Y esa manera fue el plan de salvación a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el precio de esa libertad en Cristo? Jesús nos dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. La libertad absoluta es saber que hemos escapado de las consecuencias del pecado. Jesús pagó el precio máximo para librarnos a cada uno de nosotros, a ti que estás ahí en ese centro de reclusión, a mí que estoy aquí en la cabina, al que está en el parque, a la prostituta, a cada una de esas personas que viven en este planeta. Él murió para salvarnos, para librarnos, pero depende de nosotros elegir, decidir por Él. Si elegimos aceptar ese regalo, nuestra vida será diferente. Jesús vino a vivir a la tierra como humano, murió en una cruz y resucitó 3 días después para que tú y yo pudiéramos tener una relación con el Dios Santo. La libertad absoluta es saber que hemos escapado de esas consecuencias del pecado por lo que Él hizo por nosotros. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él rompe las cadenas del pecado, restaurando así nuestra relación con Dios y dándonos esa vida eterna. Mis queridos, Él nos libera de nuestra culpa. Nos libera de nuestra vergüenza y da ese quebrantamiento de corazón que necesitamos para poder seguir adelante. Pablo escribe en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida os ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Nuestra libertad fue comprada y pagada por la sangre de Cristo Jesús. ¡Qué promesa tan linda! Es la que el Señor nos dice en Juan 8:36, que he repetido constantemente, porque a quien el Hijo hace libre es verdaderamente libre. No podemos hacer nada para ganar ese regalo de Dios, para ganar esa libertad. No podemos hacer nada más porque es un regalo de Dios. Usted la puede tomar. Usted no puede hacer nada, no va a pagar por esa libertad. No, porque ya Cristo pagó el precio. No podemos hacer nada para ganar el regalo de Dios porque es un regalo, el regalo de la libertad. No podemos hacer nada para que Él nos la quite tampoco. Dios está allí, nosotros somos los que decidimos seguirlo o no, ser libres o no. Y ese es el significado de la gracia. Pablo escribe en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es obra tuya, es el regalo de Dios. Él escribe más sobre la naturaleza de la gracia en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis queridos, cuando aprendamos que Jesús es el Mesías y que la verdadera libertad proviene de nuestra relación con Él, entonces podemos elegir si aceptamos o no ese regalo de la libertad en Cristo. Bueno, tal vez has elegido aceptar el regalo de Dios de la libertad al invitar a Jesucristo a entrar en tu vida. Si no lo has hecho, si aún no has recibido ese regalo de la libertad, no hay mejor momento que ahora para recibirlo. Si quieres aceptar ese regalo de la libertad hoy, puedes hacerlo. Si ya le has pedido a Jesús que entre en tu corazón y conoces a alguien que quiera experimentar su libertad, también puede ser un guiador en la esperanza. Vivir en la libertad de Cristo significa que a raíz de que una vez que hayas aceptado a Jesucristo en tu corazón, recibes su gracia, recibes libertad, puedes comenzar a caminar en el camino de la justicia y en una relación con Él. Sin embargo, debes tener cuidado. Debes tener cuidado de no volver a las formas pecaminosas en las que acaba de sacarte Jesús. Es más, voy a ir un poquito más allá, porque es casi seguro que en algún momento te sientas tentado a hacerlo.
Y Pablo nos advierte que para la libertad Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la servidumbre. Gálatas 5:1. Si volvemos a nuestros caminos pecaminosos, incluso después de entregar nuestro corazón a Cristo, rechazamos su libertad y volvemos a la esclavitud de la que Él nos libró. Pablo me encanta porque Pablo sabía dónde estaba parado. Pablo explicaba que nosotros sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo dominado por el pecado sea destruido, para que ya no seamos esclavos del pecado, porque cualquiera que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 6:6-7. En lugar de estar encadenados por el pecado y separados de Dios, nosotros hemos sido librados del pecado y hemos sido hechos siervos de la justicia. El apóstol Pablo continúa diciendo, porque a libertad fuisteis llamados, hermanos, solamente que no uséis vuestra libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley se cumple en una sola palabra. Gálatas 5:13-14. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi querido, todos los días serás tentado a rechazar ese hermoso regalo que Dios te ha dado. Pídele a Dios en oración que te haga devolver esas tentaciones. Tus pecados y tus cargas, déjalas en las manos de Jesús, para que Él las lleve cada día. Cuando sigues las instrucciones de vida del Señor Jesús y vives una vida que es pura y santa, solo para Él, puedes decir con valentía, andaré en libertad porque he buscado tus preceptos. El Espíritu Santo pondrá en tu corazón el deseo de seguirlo y te ayudará a prosperar mientras caminas en la libertad. La Biblia habla del día a día que nosotros, aunque caminemos, como dijo el salmista, en valles de sombra de muerte, sabemos que no debemos temer, porque en Cristo Jesús podemos ser verdaderamente libres. Ahora, ¿cómo podemos experimentar esa verdadera libertad en Cristo? Bueno, cada uno busca la libertad, especialmente esas libertades que la sociedad pues te hace mostrar y te hacen ver que pues a través de esas situaciones del mundo pues podemos ser libres, pero la verdadera libertad está en Cristo. Cristo verdaderamente nos ayuda a ser felices, a ser fieles. Por esa razón Dios reconocerá la obra de Cristo en nosotros y verá a Jesús y su justicia, no nuestras faltas, no nuestros pecados, y bendita sea esa libertad que el Señor nos ha permitido. El libro de Romanos capítulo 10 verso 4 dice, de hecho Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. El fin o la finalidad de la ley, esa ley de Dios, la palabra del Señor, es guiarnos a Jesús. Por más que nosotros lo intentemos, no lograremos cumplir jamás con toda la ley. En algún momento fallaremos, en algún momento caeremos, sea de palabra, sea de intención o sea por un hecho. Pero la obra de Jesús en la cruz es perfecta. Y cuando aceptamos que su sacrificio tiene poder para limpiarnos de toda maldad, entonces salimos de la opresión que representa el intentar cumplir con toda la ley. Solo a través de Cristo recibimos la justicia de Dios y la salvación eterna. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús de todo corazón y confesar con nuestra boca que Él es el Señor. La ley no logra justificarnos, pero todo el que cree que Jesús es Dios es justificado y recibe su perdón. Hechos capítulo 13, verso 38 a 39. Usted lo puede revisar y habla un poco acerca de esto. Así que, ¿qué tienes que hacer, mi querido PPL? Romanos capítulo 10, verso 9 al 10.
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces tú serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Para acercarnos a la presencia de Dios, tienes que acercarte a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la verdadera libertad. Una libertad que sin duda alguna te va a marcar para siempre. Así que, querido hermano, querido amigo, querido PPL, te invito a que tomes un momento para hablar con Dios. Ábrele tu corazón. Cuéntale tus miedos, tus dudas, cuéntale tus anhelos. Permítele que su amor te abrace y que su perdón pueda restaurarte. La libertad en Cristo es un regalo, querido. Es un regalo que nadie nos puede quitar. Y es una libertad que puede transformar la prisión en un lugar de encuentro con Dios. Y a manera de conclusión, recuerda que las cadenas de la mente son a veces más pesadas que las cadenas de hierro y que Jesús ya pagó el precio para romperlas. Hoy es el día de dejar atrás el pasado, de soltar la culpa, de empezar a vivir como una nueva criatura. Te digo a ti que en Cristo eres libre, libre para soñar, libre para amar, libre para creer, libre para saber que lo mejor está por venir. Que esta verdad pueda inundar tu corazón y te llene de esperanza, porque aunque estés cautivo, en Cristo tú eres verdaderamente libre. Yo espero que este programa te haya servido a ti, que estás allí en esa situación. Espero que este programa haya sido de gran bendición para tu vida. Espero que este programa haya cautivado tu corazón y que en verdad comiences a verte como una persona verdaderamente libre en Cristo, que tu vida sea transformada y que los errores del pasado sigan siendo errores del pasado. Ahí se quedaron en el pasado, ya ahora eres una persona nueva en Cristo. Eres una persona nueva por la gracia y la misericordia del Padre Celestial. Por esa razón hoy quisiera pedirte que cerraras tus ojos y me permitieras orar por ti. Si lo puedes hacer, pues haz esa reverencia ante Dios. Si estás laborando, si estás en alguna actividad, pues simplemente entonces en tu mente escucha esta oración. Yo quiero orar por ti. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, Padre Celestial, aquí están nuestros PPLs, dispuestos a abrirte tu corazón. Tú conoces los errores de sus pasados. Tal vez esos errores han pesado en la vida de cada uno de ellos. Pero a ti, Padre, que todo lo puedes, que todo lo sabes, que todo lo designas, quiero colocarte a cada uno de ellos en tus manos, sus vidas, sus planes, sus sueños, sus tristezas, que me imagino, Señor, serán muchas, pero también sus alegrías, que tú, Señor, en medio de estas situaciones complicadas en los centros de reclusión, Señor, también pueda ser el motivo de felicidad de nuestros PPLs. Tómalos como enteramente tuyos y que cada corazón sea transformado por tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos llegado al final del programa de esta ocasión. No sin antes desearles a ustedes que el Señor les pueda bendecir, que el Señor les pueda guardar. Este programa para mí es un portal para llegar a ustedes. Y por esa razón nos sentamos aquí en este micrófono para llevarles a ustedes palabra de aliento. Y en esta ocasión quiero despedirme de ustedes con la bendición sacerdotal. Jehová
te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor te bendiga y te guarde, y nos escuchamos y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios te bendiga. En Cristo somos libres para ser auténticos y genuinos. No tenemos que ocultarle a Él nuestras imperfecciones o pretender ser alguien que no somos. Libres en Cristo es una presentación de AWR Colombia.